Bienvenidos a The Debate. Hoy nos centramos en un evento que ha sacudido a Bogotá. El lamentable incidente ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2025, que involucró a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven universitario de 20 años. Después de una celebración de Halloween, una agresión física en plena vía pública tuvo, un desenlace irreparable para él. Nuestro análisis se basa en la información que se ha hecho pública, reportes de prensa, testimonios conocidos y detalles que van surgiendo del proceso judicial que está en marcha. La pregunta central que guiará nuestra conversación hoy es, en este trágico suceso, ¿la responsabilidad principal por el resultado final recae en las acciones del agresor ya detenido, Juan Carlos Suárez Ortiz, o estamos ante una responsabilidad compartida, más difusa, donde la participación del segundo atacante a un prófugo y la posible incitación de terceros presentes fueron determinantes? Yo defenderé la perspectiva de que la responsabilidad principal es de Suárez Ortiz por sus acciones directas. Y yo, por mi parte, argumentaré que la responsabilidad es bastante más compleja, y que no se puede entender el resultado sin considerar seriamente el papel del segundo agresor y además la influencia de la incitación que ocurrió en el lugar. Mira, desde mi punto de vista, la evidencia apunta, principalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz como el responsable central del terrible desenlace de Jaime Esteban Moreno. Su involucramiento fue activo y directo desde el primer momento. Según lo relatado por el amigo que acompañaba a Jaime Esteban, fue Suárez quien le dio el primer golpe, por detrás, en la nuca, un golpe que lo hizo caer. Pero bueno, no se trata solo del primer golpe. La forma en que continuó la agresión es clave. Golpes repetidos, puñetazos y patadas dirigidas a partes vitales como la cabeza, la cara, el tórax, son actos inherentemente peligrosos. Estos actos le causaron el trauma cráneoencefálico severo que describió medicina legal. La propia fiscalía le imputó cargos por una agresión con resultado fatal agravado, un cargo que contempla penas muy altas, entre 40 y 50 años, lo que nos da una idea de la gravedad que las autoridades le atribuyen a sus actos. El abogado de la familia de Jaime Esteban es enfático en llamarlo un ataque, diferenciándolo de una simple ringa. Además, la fiscalía sostiene que hubo agravantes como la sevicia, es decir, una crueldad deliberada y excesiva, el estado de indefensión de la víctima y, la brutalidad general del acto. Hay testimonios que indican que Suárez llegó a decir algo como «puedo acabar con ese man si yo quiero» y que volvió a golpear a la víctima cuando ya estaba indefensa en el suelo. La evidencia directa lo vincula. Lo capturaron casi inmediatamente después, está el testimonio crucial del amigo, existen videos de la agresión y el informe forense es contundente. Entiendo la fuerza de esos argumentos, claro que sí, pero yo lo veo desde otro ángulo. Sostengo que la responsabilidad por este desenlace tan lamentable es compartida y no se puede descargar únicamente sobre Suárez Ortiz. Creo que la participación de otras personas fue, crucial. Primero, y muy importante, está el hecho de que hubo un segundo agresor. No es una especulación, Múltiples fuentes, los videos, los testimonios, incluso el abogado de la familia Moreno, señalan a otro individuo que sigue prófugo y que algunas fuentes identifican como Ricardo González. Este segundo hombre, según el abogado Rincón, habría sido quien terminó de rematarlo, o sea, golpeándolo cuando Jaime Esteban ya estaba inconsciente en el piso. Luego están los argumentos de la defensa de Suárez. Piden para él detención domiciliaria, alegando que los golpes que él dio no fueron tan fuertes, que Suárez no tenía la intención de causar ese resultado final y que no existió un acuerdo previo con nadie para atacarlo de esa manera. Es significativo, me parece, que Suárez no aceptara los cargos que le imputó la fiscalía. Y tampoco podemos ignorar el papel de la incitación. Los testimonios son bastante claros en cómo las mujeres que estaban allí presentes, particularmente Kelly Dimar Paola Fernández Zulbarán, la joven del disfraz azul, primero señalaron a la víctima, era él, ese era el de la discoteca, y después gritaron frases que claramente alentaban la violencia. No que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más, ahí tiene para que siga acosando, e incluso algo como aliéntenme. Si bien hay un debate legal sobre si esto las convierte en cómplices o determinadoras, su influencia en cómo escalaron las cosas parece,
pues, innegable. Por todo esto, la cadena de causalidad se me hace muy compleja. El resultado final parece producto de una secuencia de actos violentos de varias personas, y por eso me parece difícil, quizá imposible, aislar la responsabilidad única de Suárez. Comprendo que veas esa complejidad, claro, pero déjame ofrecerte otra perspectiva sobre el impacto real de los actos de Suárez en comparación con los del segundo agresor. Mencionas que este segundo individuo pudo haber rematado a la víctima. Ajá. Pero eso no puede llevarnos a minimizar la gravedad intrínseca de lo que hizo Suárez. Las patadas dirigidas al cráneo, que están documentadas en video y que encajan con el informe forense que habla de múltiples traumas cráneoencefálicos severos, son acciones que por sí solas tienen el potencial de causar daños gravísimos, incluso con un desenlace fatal. El hecho de que hubiera un segundo agresor no diluye automáticamente la responsabilidad del primero por el resultado total. Legalmente existe la figura de la coautoría, donde cada participante responde por el resultado completo de la acción conjunta, no solo por su pedacito, digamos aislado. La brutalidad con la que Suárez inició y persistió en el ataque es, a mi entender, un factor causal directo e innegable del resultado final. Esa es una forma de verlo, claro, y la coautoría es un concepto legal válido. Pero la pregunta clave para mí es si podemos estar seguros de que los golpes de Suárez por sí solos fueron suficientes para causar el desenlace fatal. El hecho de que varias fuentes, incluyendo al abogado de la familia, pongan tanto énfasis en el papel del segundo agresor, usando palabras como «termina de rematarlo», sugiere que su contribución pudo ser la decisiva, la que marcó la diferencia entre una agresión muy grave y el resultado irreparable que ocurrió. La defensa de Suárez, lógicamente, se agarra a esa diferencia en la participación. En un juicio, ¿cómo se prueba más allá de toda duda razonable que sin los golpes del segundo individuo el resultado habría sido exactamente el mismo? Establecer esa causalidad exclusiva me parece extremadamente difícil en una agresión tan caótica y conjunta como esta. Pero la intención, lo que en derecho se llama el dolo, la voluntad consciente de realizar el acto sabiendo sus posibles consecuencias, no siempre requiere que cada golpe individual sea la causa directa y única del resultado final. La Fiscalía basa su argumento sobre la intención de causar un daño grave, que finalmente llevó al desenlace fatal, en esos agravantes que mencioné. La sevicia o crueldad excesiva, la brutalidad general, el ataque sorpresivo que dejó a Jaime Esteban sin posibilidad de defenderse, las frases que se le atribuyen a Suárez, como esa de «puedo acabar con ese man si yo quiero», y sobre todo su persistencia, el hecho de que regresara a seguir golpeando a la víctima en el suelo, pues sugieren una decisión consciente de infligir un daño extremo. No parece una simple pelea que se salió de las manos. El abogado de la familia lo tiene muy claro al insistir en que fue un ataque planificado o al menos ejecutado con esa intención. Que Suárez no acepte los cargos es una estrategia de defensa comprensible, pero no es una prueba de que no tuviera la intención. Es un argumento sólido el de la Fiscalía, sin duda, pero pongámonos por un momento en la perspectiva de la defensa. Ellos niegan que existiera una intención directa de provocar el resultado final. Su línea es que pudo ser una riña que escaló de forma descontrolada, sin un plan previo para llegar a ese punto. Por eso no aceptó los cargos. La solicitud de casa por cárcel se apoya justamente en esa supuesta falta de intención demostrada y en la afirmación de que sus golpes, según ellos, citando algunos testimonios, no fueron tan fuertes. Si bien la Fiscalía presenta agravantes como la sevicia, la defensa los cuestiona. ¿Fue realmente sevicia en el sentido de un ensañamiento deliberado o fue la brutalidad propia de una pelea callejera violenta? Esas frases que se dicen en medio de la adrenalina y posiblemente el alcohol, ¿son prueba irrefutable de una intención formada o son, exabruptos del momento? No intento justificar nada, por supuesto, pero sí señalar que probar esa intencionalidad específica para causar el resultado fatal podría ser más complicado en un tribunal de lo que parece inicialmente. Entiendo la dificultad de probar la intención específica. Es un reto en muchos casos. Ahora, hablemos de la incitación por parte de las mujeres presentes. Aunque su conducta al señalar y alentar la agresión es moralmente inaceptable, en términos de ejecución material del acto que llevó al resultado, la responsabilidad penal principal recae sobre quienes dieron los golpes.
Es un hecho que ellas fueron liberadas inicialmente porque la Fiscalía consideró que en ese momento no había pruebas suficientes de que hubieran participado directamente en la agresión física, de forma que contribuyeran al resultado. No es posible que Suárez actuara movido principalmente por su propia agresividad, por su propia voluntad, más allá de cualquier palabra que le dijeran. La incitación pudo ser un factor en el ambiente, sí, pero no necesariamente el motor principal de sus acciones brutales. No estoy tan segura de que podamos descartar tan fácilmente la influencia de esa incitación. Yo lo veo desde otro lado. El señalamiento inicial era él. Ese era el de la discoteca, parece haber sido el detonante directo para que Suárez y el otro sujeto abordaran a Jaime Esteban. Y las frases que gritaron después, cosas como «ahí tiene para que siga acosando» o «no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más», sumado a esa extraña petición de ánimo, aliéntenme, pudieron ser factores clave no solo para que empezara la agresión, sino para que continuara y escalara en violencia. Esas palabras, pues, alimentaron el fuego. Bueno, pero El debate jurídico sobre si ellas actuaron como determinadoras, es decir, las que convencieron a otros de cometer el acto, o como cómplices, sigue abierto, y varios expertos legales lo han señalado. Que las liberaran inicialmente no cierra la puerta a que la investigación continúe y determine si tienen alguna responsabilidad penal. Por eso me pregunto, ¿qué peso real tuvo esa incitación en la cadena de eventos que llevó a este trágico final? Creo que es una pregunta fundamental que no podemos simplemente ignorar. Y de hecho, apunta a un fenómeno más amplio, cómo en situaciones de grupo, la presencia y las palabras de otros pueden escalar la violencia de formas, impredecibles. Es un punto válido que la investigación deberá seguir aclarando, sin duda. Sin embargo, creo que debemos mantener el foco en los hechos que sí están probados y no desviarnos demasiado por las narrativas que fueron cambiando o por el contexto más periférico. Es cierto, al principio circularon distintas versiones sobre qué originó todo: una disputa por un taxi, un altercado previo en la discoteca, la acusación de acoso, y también se aclaró después que Suárez no era estudiante activo de los Andes desde 2023. Pero estos detalles, aunque ajustan la percepción inicial que se tuvo del caso, son secundarios frente a la realidad cruda. La agresión brutal que quedó grabada en video, el testimonio directo del amigo de Jaime y el informe de medicina legal que confirma un trauma cráneoencefálico severo y, dato importante, la ausencia de sustancias psicoactivas en la víctima. La motivación exacta, sea cual sea, no justifica ni reduce la brutalidad que se ejerció y el resultado final que tuvo. Estoy de acuerdo en que los hechos probados son centrales, claro. Pero no creo que el contexto y las narrativas cambiantes sean irrelevantes. Cómo se presentó el caso al principio, las diferentes hipótesis sobre el detonante, desde algo banal como un taxi hasta una acusación de acoso, que la Fiscalía ahora parece considerar como el móvil, aunque la califica de infundada, y la aclaración sobre si Suárez era o no estudiante, todo eso sí influye en cómo percibimos la dinámica de lo que pasó y las posibles motivaciones de quienes participaron. Entender el contexto, incluyendo esa posible acusación de acoso como catalizador, incluso si era falsa, nos ayuda a comprender la atmósfera que se generó y la posible justificación, completamente errónea por supuesto, que los agresores pudieron sentir para actuar con esa violencia. No lo justifica en absoluto, insisto, pero sí complejiza la atribución de responsabilidades y nos ayuda a entender mejor el fenómeno en sí. Además, estos cambios en la narrativa nos recuerdan la importancia de ser cautelosos con las primeras informaciones que surgen en casos así. reitero mi posición. La participación directa, violenta y persistente de Juan Carlos Suárez Ortiz, que está evidenciada por pruebas forenses sólidas, testimonios clave, las grabaciones y la imputación formal de la Fiscalía por un cargo agravado con una expectativa de pena tan alta, lo sitúan como el responsable principal del trágico resultado de este ataque. Que existan coautores o personas que incitaron, quienes por supuesto deben ser investigados y responder por sus actos, no disminuye la responsabilidad individual de Suárez por la brutalidad que él mismo desplegó y que fue fundamental para que ocurriera este desenlace. Y yo insisto en que la responsabilidad es más compleja y necesita ser analizada con más matices antes de señalar a una sola persona como la principal causante.
La intervención que parece haber sido decisiva del segundo agresor, quien sigue prófugo y cuyo testimonio es fundamental, sumada a la incitación activa y documentada por parte de terceros, hacen que atribuir la responsabilidad principal exclusivamente a Suárez Ortiz sea desde mi perspectiva una simplificación. Se estarían ignorando factores que pudieron ser determinantes y las dudas legítimas que plantea su defensa sobre la intención específica de causar ese resultado y sobre la causalidad directa de sus acciones frente al desenlace final. Es evidente que el proceso judicial tiene que seguir su curso. Será crucial que las autoridades logren dar con el paradero del segundo agresor y que se conozca su versión para tener una imagen más completa de los hechos y poder deslindar mejor las responsabilidades individuales. Sin duda, y más allá de lo estrictamente judicial, este suceso tan lamentable nos confronta dolorosamente con un problema social mucho más amplio. La intolerancia y la violencia que parecen tan arraigadas en nuestra sociedad. Las cifras son escalofriantes. Se habla de más de 2.000 casos con resultados fatales derivados de riñas o violencia interpersonal solo en lo que va de este año 2025. Así es, y esto nos obliga, como individuos y como sociedad, a una reflexión muy profunda. Tenemos que pensar en cómo manejamos nuestros conflictos, en la cultura que rodea el ocio nocturno, en el papel del consumo de alcohol, y como se ha discutido en otros espacios, por ejemplo en la publicación González número 599 de la Universidad de los Andes, en cuál es nuestra responsabilidad colectiva para prevenir la violencia y para construir entornos donde prime la empatía y la seguridad. Les agradecemos su atención a The Debate. Es claro que aún queda mucho por analizar en la información disponible y en cómo se desarrolle este caso tan doloroso en el futuro.